Ángel, con una sonrisa te vemos aquí. El equipo marcha bien, tercera victoria consecutiva y para afrontar el partido contra el Tenerife. Sí, bueno, está claro que cada vez el equipo se va encontrando cada vez mejor. Vamos recuperando efectivos, a pesar de que esta semana no podemos contar ni con Nekane ni con Erika, y a última hora con Vane, que venía con ciertos problemas físicos. Y bueno, pues eso, sumado a los resultados, nos hace creer cada día más de lo que somos capaces de hacer. Eso es obvio. ¿Qué tiene Vanessa? Vane arrastraba unas molestias musculares durante la última semana, no ha ido entrenando al 100% y hemos preferido reservarla para un futuro porque para no estar al 100% es preferible esperar a otras fechas. Bueno, ¿qué partido esperas contra el Tenerife? Un rival que no ha ganado en casa todavía y que solo tiene una victoria. Sí, bueno, las estadísticas siempre están para romperlas, ellas estarán esperando eso y nosotros también, viendo nuestro historial en ese campo, también queremos romper esas estadísticas. Es obvio que si miramos para atrás vemos que no es el rival más propicio para nosotras como fuera de casa, pero es lo que digo, las estadísticas están para romperla, a pesar de que ellas están, bueno, pues sabiendo de que en los últimos años sí que han sido capaces de ganar, pero creemos que podemos afrontar con garantías el partido. Sabemos que nos tenemos que modificar mucho porque ya solamente por las dimensiones del campo ya te invitan a modificarte y adaptarte rápido, porque hemos estado mirando 90 por 55, cualquier campo de aquí mide 105, 106 por 66, 64, por lo tanto eso es un hándicap más al que tenemos que adaptarnos rápido. ¿Menos espacios, más dificultad para vuestro juego? Claro, menos espacios, más dificultad, más duelos, más segunda jugada, más rechaces, más concentración, porque cualquier error allí se paga mucho y de hecho creo que esa es la clave. En la medida de que nos adaptemos lo más rápido posible al campo y al rival, estará cerca de alcanzar esa clave que queremos de conseguir esos 3 puntos, pero va a ser complejo, es obvio. No tenemos esas características que nos faciliten adaptarnos a esos campos. Entonces, bueno, pues mira, es una prueba más para seguir creciendo como equipo. Ángel, en la última comparecencia aquí comentabas que ojalá no hubiera huelga, ¿no? Que era un poco la esperanza que teníamos. No se ha podido evitar. ¿Qué valoración haces ahora después de que se ha llegado a la medida de presión que se preveía? Yo creo que sigo dando mi opinión, no tengo ninguna información privilegiada ni nada, sigo teniendo mi opinión de que ojalá cuando vayan llegando las fechas se pueda desconvocar y que todo siga con normalidad y siga su proceso de la temporada de la Liga y se haya alcanzado ese convenio tan reclamado, no solamente de este año sino el año anterior. Y espero que no lleguemos a esa situación porque creo que no sería bueno para nadie. Hola Ángel, aquí. Hola. Pero confías en que siguiendo con el argumentario, ¿no? ¿Confías en que finalmente se desconvocará? ¿Sigues siendo optimista? Sigo siendo optimista porque creo que las conversaciones no se han iniciado ahora, ya llevan un tiempo. Es obvio que hay 2 partes que escuchar, que es la de los clubs y la de las jugadoras, pero yo creo que ya es un tiempo más que prudente el que llevan negociando y hablando. No estamos hablando de un mes ni 2, estamos hablando de que ya esto se inició hace bastante tiempo y creo que por el bien de todos debería de tener fin ya y tener tranquilidad y que nos dediquemos a lo que mejor sabemos hacer, que es el fútbol. La última vez, justo cuando hablamos de esto aquí, tú dejaste bien claro que evidentemente el convenio es necesario ya y dejaste muy claro que este equipo, las chicas, los jugadores están muy bien cubiertas y cuidadas por el club, claro. ¿no? No sé entonces si a ellas les afecta todo esto lo que está pasando o están un poco al margen, quiero decir, porque ellas sí que tienen sus condiciones, etc. Sí. Pero no sé si este ambiente que digamos que rodea todo la polémica les puede afectar en algo. Bueno, en este caso aquí las jugadoras, realmente el club mira mucho por la sección del fútbol femenino, el club hace las cosas ni bien ni mal, sino como se tienen que hacer. En este caso pues creo que es bien, por supuesto. Y aquí no tenemos ninguna situación de intranquilidad. Lo único que es verdad que cuando ha habido reuniones, muchas de estas jugadoras sí que han ido representando a lo que debe ser ese convenio de fútbol femenino. Volviendo a la parcela deportiva, sí. Muchas veces aquí nos has insistido en el tema de la famosa identidad, ¿no?, del equipo. Claro. Ya estamos en una buena racha
una buena racha dinámica de resultados. Eso evidentemente ayuda, siempre se mejora desde la victoria. ¿Está el equipo donde tú quieres que está? ¿Ves que le falta mucho? ¿Cómo lo calificarías? Bueno, creo que nosotros debemos ser ambiciosos y seguramente ya también dije que una vez que estemos teniendo toda la plenitud de las jugadoras, sí siento por dentro como entrenador que me puedo mirar fijamente y frente a frente a cualquier equipo. Todavía no las tenemos, es obvio, pero para mí sí es importante, pues mira, que jugadoras como Ane Azcona ha sido llamada por la selección Promesas. Eso es un paso más para nosotros porque es una jugadora que tiene ficha B y nosotros somos realistas y es una de las situaciones que debemos de ir potenciando. En cuanto a esa situación de que tenemos que ser ambiciosos, pues siempre nos deja de que el equipo va creciendo, el equipo no tiene nada que ver con el de la jornada 1, ni el de la 2, ni por supuesto el de la jornada 4, pero también es verdad que queremos más, queremos asentarnos más, queremos tener una identidad más competitiva aún y que encima sea más protagonista, porque el otro día, aunque conseguimos el resultado en la primera parte, no conseguimos todo lo que queríamos. Sin embargo, en la segunda es verdad que el equipo supo revertir la situación, fue mucho más maduro y sí que conseguimos ese resultado. Pero bueno, intentaremos que a medida que vayan pasando las jornadas no solamente sean 45 minutos, sino que sean más minutos, más continuado y sobre todo que no perdamos esa identidad que tanto reclamamos más allá de quién sea el rival. Solo son 7 jornadas, ¿no? Sí. Las que se han disputado hasta ahora, y ya sabemos que en eso del fútbol los objetivos pueden variar de una semana a otra, Claro. Eso es así. Pero personalmente, Ángel, si te preguntamos, tú personalmente, ¿qué es lo que quieres conseguir con este equipo esta temporada? ¿Qué dirías? Pues yo sobre todo, se lo decía hoy a las jugadoras, pues hacer ruido, no pasar sin pena ni gloria, ser un equipo recordado, es lo que intentamos, es un equipo que nos podamos recordar, que nos podamos ver, digamos, ese equipo de la foto de haber conseguido algo importante y para eso tenemos que estar sobre todo con nuestra mejor versión en todos los aspectos y eso es lo que pretendemos, más allá de mirar la tabla o de la copa o de cualquier situación, pero sí creo que tenemos que ser ambiciosos porque y aquí voy a ser muy sincero, si no lo fuese así, creo que no debería de estar sentado aquí ni un minuto. Creo que es un club muy grande y ya lo dije al principio, me niego a pensar en pequeño en un club tan grande. Eso se lo transmitimos todos los días a las jugadoras. Las jugadoras creo que a pesar de que no hemos iniciado bien, cada vez somos más conscientes y creemos más en lo que somos capaces de hacer y una vez que estemos recuperadas seguramente nos lo creamos mucho más, eso seguro. ¿Vale? Okay. Venga. Bueno, recasco.